doctor. Le voy a introducir y después le doy el paso para que pueda comenzar. Entonces, bueno, el doctor Maximiliano Barahona es médico cirujano de la Universidad de Chile, con especialidad en ortopedia y traumatología y con un magíster, perdón, en bioestadística. Y también tiene la subespecialidad en artroscopía y traumatología deportiva, también en la Universidad de Chile. Y consiguió un fellow ESCA en el Hospital de la Esperanza en España. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Chile, es cirujano de rodilla en el Hospital Clínico de la misma universidad y en la Clínica Bupa de Santiago. También es médico del fútbol formativo y el plantel femenino del Club Universidad de Chile. Así que, doctor, muchas gracias por venir el día de hoy y el auditorio es suyo. Vamos a empezar a cargar la presentación. Vamos a ver. Ya, creo que ahí estoy, ¿no? Bien. Sí, doctor, se ve súper ¿Se bien. ve bien y se escucha bien o no? Sí. Muchas gracias por la introducción. Pero bueno, la clase que me solicitaron es sobre esta ley, ¿cierto? La garantía explícita en salud y el rol que tiene en esta patología de artrosis de cadera y de rodilla. Vamos a ir desgranando, vamos a ir viendo qué es lo que hay y vamos a ver qué es también lo que nos gustaría y para dónde queríamos avanzar. La primera guía es sobre el tratamiento médico, no es tratamiento quirúrgico, es tratamiento médico en personas de mayores de 55 años y que tengan artrosis. Obviamente señalan ahí claramente que es leve o moderada, porque la severa, ¿cierto? La tendencia es más al tratamiento quirúrgico de reemplazo articular. Una guía que, ¿sabes? Esto está desde el 2006, ¿ya? Y esta guía particularmente es del 2009. Traerle un poco el formulario de constancia de información al paciente GES, un formulario que es necesario y es requisito, y así lo exige la ley, que uno debe completar para certificar en el fondo que informó al paciente, ¿ya? Y si bien varios datos, sobre todo como de la institución, ¿ya? Y los antecedentes médicos. También para algunas patologías es importante la fecha, por ejemplo, para el infarto agudo del miocardio, incluso más importante la hora, ¿ya? Pero en el caso de la artrosis, ¿cierto? Con la fecha basta. Y lo otro interesante de esta guía, a mí me parece muy, muy atractivo, es que la clasificación de la artrosis lo hace en base a la funcionalidad del paciente. Y eso es bien interesante, ¿ya? Y los califican de acuerdo a lo que lo restringe su capacidad funcional. Y eso lo hace clasificar en leve, moderado, severo, ¿ya? No es la radiografía lo que define cuál es la severidad de la artrosis, sino que su funcionalidad. Y entre las recomendaciones claves que da se pueden sintetizar, ¿cierto?, en estas tres frases, las recomendaciones grado A. El primero es educar al paciente, y eso es bien importante, yo creo que en cualquier patología crónica, incluyendo la artrosis. Es bien importante que el paciente sepa lo que tiene, sepa salir de sus crisis en caso de que tenga una crisis, y pueda entender y transmitir a su familia qué es lo que le está pasando. Eso es lo que baja siempre la ansiedad y probablemente eso quita siempre, en cualquier enfermedad crónica, insisto, baja el número de consultas, solamente por entender lo que me está pasando. Y obviamente el cambio de estilo de vida es súper importante, entonces adherirse a un programa de ejercicio, tanto aeróbico como de fortalecimiento muscular y como de seguridad, por ejemplo, para la marcha, etcétera, es lo que está demostrado que disminuye el dolor y además aumenta la calidad, o sea, la sensación de calidad de vida. Lo que no es menor y que se ha vuelto un poco difícil de conversar con los pacientes es el bajar de peso, ¿no? El bajar de peso tiene sobre todo en articulaciones de carga, cuando estamos conversando de rodilla y cadera, el peso del paciente es súper importante y la reducción es uno de los objetivos principales del tratamiento. Y ya se sabe que más de un 5% de reducción del peso ya tiene un impacto importante en la calidad de vida y en el dolor que puede referirse el paciente respecto a su articulación. Esta es la guía, si ustedes la ven, la verdad es que la guía está lo que
permite, lo que asegura, ¿cierto? En general es lo que conversamos recién, el acceso a la educación del paciente, el incentivarlo a que haga deporte, a que haga actividad física, el incentivarlo a bajar de peso y el tratamiento analgésico. En general incluye paracetamol, se puede acceder, ¿cierto?, a algunos rescates con tramal y con algún coxib que esté disponible. Pero no incluye, por ejemplo, kinesiología ni el acceso a la radiografía. ¿Ya? Eso ya depende. Eso no quita que haya algunos centros de salud familiar o algunos otros centros que lo tengan dentro de su canasta, pero bajo la ley no está asegurado. Y este es particularmente el de cadera, que también es bien interesante lo que dice la guía, porque la clasificación, cómo agregar a este paciente, parte con el examen físico, lo cual, y sobre un movimiento en particular, que es la rotación interna. Y lo que les quiero transmitir de esto es que se acuerden de esto, porque el primer signo del examen físico que hace sospechar artrosis de cadera es la pérdida de la rotación interna. Eso es como, y de hecho el flujograma parte así. Y como si usted puede leer bien el flujograma ahí, no en ninguna parte aparece una radiografía para hacer el diagnóstico. Es bastante discutible, pero así está la guía. Entonces, lo otro interesante cuando uno va revisando la guía es que esta guía, bueno, como les decía, está del 2006 y la última vez que se hizo una revisión sistemática para modificar o cambiar la guía fue el 2003. Entonces, lo que llama harto la atención de la guía misma es lo poco actualizada que puede estar en este momento. Y aquí viene la pregunta, porque hablamos de que era leve o moderada. ¿Qué pasa cuando es severa? Bueno, tenemos en prótesis de cadera y en mayores de 65 años la solución. La guía AUGE incluye, tenemos una nueva patología GES aquí, que es este caso que es súper específico, ¿cierto? Cadera, severo y mayores de 65 años. Y aquí el acceso, ¿cierto? Si el médico de atención primaria considera que la patología es severa, ojo, acuérdense que severo está determinado por la calidad de vida del paciente, el compromiso de su calidad de vida, el compromiso funcional, es el momento de derivar a la atención terciaria, ¿cierto? Para programar una artroplastia de rodilla, o sea, perdón, de cadera. Aquí es donde llegamos al lado oscuro de la luna, porque ustedes pueden ver que lamentablemente es bien acotado lo que incluye la guía. O sea, obviamente todos sabemos que los recursos son escasos y que hay que destinarlo y preferirlo, pero yo les voy a mostrar a continuación argumentos para ver, porque nos gustaría como traumatología, ¿cierto?, que las prestaciones, ¿cierto?, fueron aumentando, sobre todo en las coberturas GES. Y bueno, tenemos una línea de investigación que partió en marzo del 2019, que nuestro interés es conocer la realidad nacional de traumatología, ¿ya? Y como sabemos, cualquier planificación de salud, un correcto diagnóstico inicial es fundamental para poder hacer buena gestión, ¿ya? Y bueno, obviamente he escuchado muchas historias de que, bueno, aquí no me operaron, de que esperé cuántos años, etc. Identificamos tres problemas y en el camino se sumó otro. Entonces, uno, que no tenemos ningún tipo de registro nacional, no sabemos cuántas prótesis se colocan en el año. No sabemos qué pasa con la fractura de cadera, no sabemos qué pasa con el número de prótesis de rodilla y cadera que se colocan anualmente. Y finalmente se agregó, ¿cierto?, la pandemia por COVID y el impacto que tuvo en nuestra especialidad. Primero, fuimos a revisar la epidemiología chilena en cirugía, ¿cierto? Y quería preguntarnos en qué estamos. Fuimos a revisar la base de datos del PACE, que reúne todos los egresos hospitalarios, 2004 y el 2020. Y lo primero que llama la atención es que de todos esos egresos hospitalarios, de todos esos años, el 5% corresponde a traumatología. Y se ve claramente un aumento del 2004 al 2019, de que representábamos el 2%, ahora casi el 8% de los egresos hospitalarios. Y este crecimiento en número de cirugías por 100.000 habitantes ha sido en ambas, en pacientes afiliados a ISAPRE y a FONASA, pero la pendiente es un poco mayor en los pacientes pertenecientes a ISAPRE. Vamos a especificar un poco fractura de cadera. Y lo primero que hicimos fue revisar nuestra realidad. Vimos qué había pasado durante los últimos 15 años en fractura de cadera. Y vimos que somos un hospital, el Hospital Clínico de la Chile, un hospital de bajo volumen. Tenemos una mortalidad al año bastante buena,
comparado con reportes internacionales, estamos en 16% en promedio anual, igual es bastante bueno. Finalmente, para que ustedes tengan una idea, el promedio es más o menos 22, 25%. ¿Ya? Y tiene una mediana de espera para la cirugía de 3 días, al menos el 75% está operado antes de 5 días. Y aquí encontramos nos llamó la atención, ¿cierto?, que si alargábamos el periodo de seguimiento hasta los 2 años, la verdad que había una relación directa entre el primer y el segundo año en la mortalidad, lo que nos hace sospechar que el riesgo de morir posterior a una fractura de cadera permanece constante. Entonces, nuestra hipótesis aquí fue que el riesgo de morir, ¿cierto?, permanece constante después de una fractura de cadera y no solamente hasta el año, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier paciente que tenga una fractura de cadera va a tener una menor sobrevida que la población general. Vamos como criterio de tiempo de cirugía óptimo los 5 días. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado que el 75% de nuestros pacientes se operaban antes de los 5 días. Y bueno, esto es lo que encontramos. En realidad, efectivamente, la fractura de cadera tiene una un riesgo de morir constante posterior al evento. Por lo tanto, al final de cuentas, la sobrevida del paciente está comprometida. Y eso independiente del grupo de edad, si es mayor de 60 y menor de 80 años. Entonces, en conclusión, posterior a una fractura de cadera, la sobrevida es menor a la expectativa de la población general y el impacto es mayor en hombres y si la cirugía se realiza en forma tardía. O sea, eso no solo afecta el primer año, sino que afecta para siempre, después de la fractura de cadera. Ahí lo que hicimos como línea de investigación, fuimos a preguntar al San José, ellos felices de participar, hicimos un trabajo, para que ustedes tengan una idea, el Hospital Clínico de la Chile y el San José quedan a 13 minutos caminando, son hospitales que están al lado, y que comparten cirujanos. Hay cirujanos de cadera, exacto, que trabajan en ambas instituciones, usan los mismos tipos de implantes, los mismos tipos de prótesis, y están bajo el alero de la misma universidad, la Universidad de Chile. Y si comparamos ambas instituciones, se da, obviamente, y era súper esperable, el volumen de la institución pública es mucho mayor, pero tiene una mayor tasa de pacientes que no se operan, 2% versus casi un 10% en el hospital público, y el tiempo de espera es el doble. De 3 días pasamos a 6 días en el hospital. Y la letalidad anual, o sea, el porcentaje de pacientes que mueren al año es significativamente mayor, 16% en el hospital clínico versus un 26%. Y si lo vemos en expectativa de vida, esta es una tabla que resume la expectativa de vida de los pacientes posterior a una fractura de cadera, y yo les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo entiendan. 65 años, que esperó 4 días para la cirugía, tiene una expectativa de vida de 12 años si se atendió en un hospital privado, en este caso el Hospital de la Chile, y 8 años si se esperó en un hospital público, cuando la población general tiene una expectativa de vida de 21 a 26 años, dependiendo si es hombre o mujer. Entonces, claramente se observa que hay una reducción de su expectativa de vida y que no necesariamente, o sea, impacta la calidad del tiempo de espera para la cirugía, pero también hay un tema por detrás socioeconómico que influye en la expectativa de vida. Y obviamente la discusión aquí empieza, si hay diferencia en hospital público-privado, también podría haber diferencia en regiones. Hay un estudio publicado en la Revista Chilena de Medicina, que es del año publicado el 2015, pero incluye pacientes entre el 2010 y el 2012, en el que reportan una tasa de no cirugía de prácticamente el 18% y una mortalidad cercana al 27%. Y ellos no justifican, pero encontraron una diferencia significativa en el número de comorbilidades entre los pacientes operados y no operados, pero la verdad es que clínicamente no es significativo, no es prácticamente lo mismo tener 5 comorbilidades que tener 6. Y si ajustamos estas poblaciones, las poblaciones del trabajo que les mostraba realizado en el Van Buren, en la quinta región, comparado con el hospital público de la región metropolitana, las diferencias son bastante significativas. En el hospital público, el hospital público de la región metropolitana, la mortalidad del año es de 23%, versus el trabajo de la quinta región, que tiene una mortalidad del 27%. Entonces nos preguntamos y fuimos a ver la realidad nacional. Y fuimos a preguntar datos al Ministerio, al Consejo de Transparencia y al Registro Civil para ver qué pasaba en Chile. Logramos publicar esta cohorte del 2017. Y lo primero que queda acá es la incidencia. 40 casos de fractura de cadera por cada 100.000 habitantes, tiene una incidencia mucho mayor en pacientes FONASA y de sexo femenino. Y lo primero que llama la atención aquí, porque cualquier clase de traumatología de cadera les van a decir todas las fracturas de cadera se operan. La realidad en Chile es que 4 de cada 5 no se operan. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en Chile. Y la posibilidad de recibir cirugía aumenta si uno está afiliado a ISAPRE versus si uno está afiliado a FONASA. Hay 4 veces más posibilidad de operarse si uno pertenece a ISAPRE que si pertenece a FONASA.
Y si uno hace un juego entre todo lo que les he conversado, la incidencia que encontramos en el 2017, la tasa de tratamiento quirúrgico encontrada y la mortalidad reportada en el San José, que es el Hospital Público de Santiago, y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que se considera privado, podemos inferir que Chile tiene una mortalidad anual del 28%. Y eso es equivalente a lo que le ofrece China a sus pacientes entre 95 y 99 años. O sea, bastante, podría considerarse bastante bajo, ¿cierto? Pero si lo ponemos en un contexto más de todos los países listados, porque China es el número uno, o sea, perdón, los países asiáticos son el número uno en cuanto a mortalidad a un año posterior a fractura de cadera. Pues si lo colocamos, claramente estamos de la tabla, de la medianía de la tabla para abajo. Si esto lo llevamos a magnitud, o sea, el número de pacientes, si uno dice, hay 7.000 casos de fractura de cadera al año, y uno saca el 28%, se da cuenta que lo más probable es que en Chile alrededor de 1.800 pacientes se mueran al año posterior a una fractura de cadera. Y eso es lo mismo que el número de pacientes que se mueren por cáncer de colon al año en Chile. E incluso si uno ve la tasa cruda por mortalidad, eh, la única patología que supera la fractura de cadera es el cáncer de mama en el caso de las mujeres. ¿Y qué pasa en regiones? Bueno, cada región tiene una incidencia variable, como pueden ver en el gráfico. Las que tienen mayor incidencia son la Valparaíso, Higgins, Araucanía, región metropolitana, los lagos, Arica, Ñuble. Hay una tendencia que las regiones más pobladas tienen mayor incidencia, y obviamente probablemente las que tengan mayor promedio de edad en esa región. Y la tasa de reacción quirúrgica, el 2019 y el 2020, ya no estoy hablando solamente del 2017, es del 78%, por lo tanto no ha variado mucho entre el 2017 y el 2019-20. Y la tasa de atención, o sea, el hospital público, los hospitales públicos siguen el 82% de ese volumen, ¿no? O sea, solamente un 18% se atiende fuera de la red pública. La realidad nacional muestra eso, pero solamente 5 regiones tienen un volumen de atención menor al 90%. El resto, más del 90% se atiende en instituciones públicas. Y el acceso a cirugía por fractura de cadera es bastante heterogéneo, ¿ya? En todo Chile. Podemos ver acá, tiene una heterogeneidad prácticamente del 95%. Y claramente hay una protección para recibir cirugía en el caso de que uno se opere o sea, se atienda en una institución privada. ¿Ya? Eso no es así solamente en estas regiones, en la de Tarapacá, Atacama, Biobío, Aysén, Arica y Ñuble. Y la estadía hospitalaria es claramente mayor en la red pública que en las instituciones privadas. Y aquí claramente hay un 85% más de probabilidades de que tu estadía hospitalaria sea menor si te atiende en una institución privada. Entonces, hagamos discusión, ¿y por qué lo traigo toda esta información, ¿cierto?, en una clase de auge? Yo creo que es un problema prevalente, es una incidencia que va en aumento, es una mortalidad alta, y si vemos este trabajo que lo hizo otro colega aquí, que trabaja en la clínica Las Condes, la incidencia de fractura de cadera al 2030 solo va a aumentar. Tenemos un registro de Irlanda del Norte que muestra que en 15 años la tasa de cirugía de fractura de cadera fue del 1,3%. Perdón, la tasa de no cirugía del 1,3%, comparado con casi el 22% de nosotros. Creemos que es una patología que requiere intervención, que a toda la red tiene que asumir un rol la sociedad de traumatología, y también es una fuerte candidata al auge porque, como les mostré anteriormente, por incidencia, por volumen, porque si yo influyo en el tiempo operatorio, voy a tener menor mortalidad. Entonces, hay varios argumentos para como sopesarla al menos, o por lo menos candidatearla, ¿cierto?, para que sea una patología que tenga su acceso por ley. Y esto tiene que ser interdisciplinario. Todos los trabajos que les mostré anteriormente fueron rechazados solamente por el ámbito del trabajo de la revista médica chilena, no por cosas metodológicas, no solamente recibieron el trabajo y dijeron esto no tiene que ver con la medicina, con el ámbito de la revista de medicina chilena. Entonces, creo que este enfoque tiene que ser mucho más interdisciplinario. Todas las especialidades involucradas casi directamente, como la geriatría, la endocrinología y la medicina interna incluso, deberían participar. Porque aquí, como les decía yo, posterior a fractura de cadera, ya la sobrevida disminuye, por lo tanto la prevención, tanto de la osteoporosis, que es una pandemia silente, y la sarcopenia son fundamentales. Luego vamos a volver a hacer todas las prótesis, que es lo que no tenemos actualmente en el auge, ¿cierto? Y vamos a partir de nuevo con la línea
partimos revisando qué pasa en nuestro hospital. Y esto es súper interesante porque la medida que han pasado los años, del 2002 al 2018, en el Hospital Clínico de Chile, prácticamente se hace la misma cantidad de prótesis de cadera que de rodilla al año. Y eso es súper interesante. Como les dije anteriormente, en el auge solo está la prótesis de cadera. Y en mayores de 65. Y si ustedes ven este trabajo, en esta misma corte nos llamó la atención que en el 2018, los menores de 65 años que se sometieron a una artroplastia de cadera eran el 46%, o sea, 46% no están incluidos en la ley del auge. Y si ustedes se les pueden preguntar por ahí, ¿qué pasa con la sobrevida de los pacientes que se operan de prótesis de cadera o de rodilla? La verdad es que en este trabajo que hicimos junto con el San José, ¿cierto?, que incluimos más de 4.000 prótesis, la mortalidad de los pacientes no es menor que la población general, solo hay un cambio a los 11 años, esto también está descrito en otras poblaciones como Estados Unidos y Suecia, y se atribuye más que a la cirugía misma, se atribuye a que los pacientes que tienen artrosis severa tienen mayor riesgo cardiovascular, por lo tanto, por eso tienen menor mortalidad. Avanzado el tiempo, ¿cierto?, después de 11 años de la cirugía, tienen mayor mortalidad que la población general. Un poquito esto. Y bueno, queríamos saber qué pasa en la realidad nacional, cuántas prótesis se colocan, y contarle un poco que desde el 2004 al 2019, la cantidad de prótesis, los egresos hospitalarios por prótesis de rodilla o de cadera, que corresponden al 0,5% de los egresos hospitalarios. Y que claramente hay una tendencia al aumento en prótesis de cadera y con aumento sostenido, pero menor en prótesis de rodilla, que es lo que se ve en azul aquí en este gráfico. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la calidad de vida es medible y todos los países que pertenecen a la OCDE tienen indicadores que van comparando tanto cosas económicas, educacionales, etcétera, pero también de salud. Si ustedes van al índice de salud de la OCDE, es súper relevante lo que pasa con las prótesis de cadera y de rodilla. ¿Por qué? Porque tienen un impacto importante en la calidad de vida. Y si vemos este gráfico, en el que están incluidos todos los países, ¿cierto? Y el corte que se hace de prótesis de cadera y de rodilla en el 2017, Chile ocupa el penúltimo lugar, solo superando a México, en prótesis colocadas por año. Eso puede responder a dos cosas. Uno, que Chile, comparado con otros países que vemos aquí en el gráfico, tiene población más joven, pero también un problema de acceso. Eso es lo que les quiero mostrar un poco acá. Que si ustedes ven la cantidad de fracturas, de prótesis que se colocan por fractura, Chile es equivalente a la misma proporción que se coloca en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suiza y Suecia. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto nosotros estamos dando la oportunidad de acceso a las personas que necesitan una prótesis por fractura. Pero si vemos la proporción de estas fracturas, prótesis totales, la verdad es que estamos muy altos, ¿ya?, comparado con los mismos países que mencioné anteriormente. Por lo tanto, la diferencia de acceso se debe necesariamente a los pacientes que tienen artrosis. Y el acceso, si uno lo ve por 100.000 habitantes, la verdad es que es bastante equivalente entre los pacientes que pertenecen a ISAPRE y los pacientes que pertenecen a FONASA, como se ve aquí en el gráfico. Si ustedes ven la prótesis de cadera, aquí el amarillo es ISAPRE y el verde es FONASA, y aquí está la misma comparación por prótesis de rodilla. Y se ve bastante equivalente, pero sabemos que los pacientes por riesgo, ¿cierto? Los pacientes mayores de 60 años están en más riesgo de recibir una prótesis, por lo tanto, la población de FONASA tiene más pacientes candidatos a prótesis que los pacientes de ISAPRE. Por lo tanto, si uno hace ese ajuste por edad, en Chile se colocan 1,8 prótesis de cadera por cada una que se coloque en FONASA, y en 2,5 en pacientes de ISAPRE por cada una que se coloca en FONASA con prótesis de rodilla. Entonces, claramente hay una asimetría de acceso. Y si lo comparamos con la mediana de espera de la lista no auge, la mediana de espera es 2,2 años, pero eso desde que el paciente llega al hospital. A eso habría que sumarle la espera que hay desde que llega de la atención primaria al hospital, pero desde el hospital a la cirugía son 2,2 años. Si ustedes comparan con los pacientes de la OCDE, en los pacientes de la OCDE, el país que tiene más espera es Portugal, y que tiene solamente un 12% de pacientes que esperan más de un año. Y lo otro llamativo aquí, porque, insisto, la ley actualmente plantea que los pacientes más de 65 años reciban prótesis de cadera, pero en esta revisión de todas las prótesis de caderas de Chile, el 42% tenían menos de 65 años. O sea, no es menor, casi 4 de cada 10 en el fondo, y son pacientes que están en edad laboral, que en el fondo con una prótesis severa, o sea, con una artrosis severa, están, entre comillas, condenados a estar con licencia.
y son pacientes que son parte de la fuerza laboral y que no pueden producir tanto para ellos como para la sociedad, porque están limitados por su fractura y no tienen el acceso que ellos necesitan. Y esto me lo voy a soltar. Y finalmente, la pandemia, cómo nos afectó a la traumatología, y aquí voy a ser nuevamente específico en estas patologías que son GERS, la fractura o sea, la prótesis de cadera y rodilla, y me gusta mucho meter esto de la fractura de cadera. Y bueno, aquí está el impacto que tuvo la pandemia, ¿cierto? Obviamente todos esperábamos que la disminución de cirugía fuera harta, porque por varios meses los pabellones estuvieron cerrados, y se observa que en número de prótesis de cadera, la reducción fue de un 41%, y la prótesis de rodilla un 64%. ¿Ya? Y en caso de fractura de cadera se vio una incidencia menor del 11%, ya vamos a discutir un poquito. Y por contarles un poco qué pasó con la prótesis de rodilla, que no está en el auge y que uno le gustaría que estuviera, podemos ver que el comportamiento aquí de la incidencia del número de prótesis operadas claramente fue bajando durante la pandemia en la medida que los casos de COVID fueron subiendo. ¿Ya? Y posteriormente, cuando los casos de COVID fueron bajando, la cantidad de prótesis de rodilla fue nuevamente aumentando. Hubo una relación, si uno busca hacer una correlación desde el punto de vista estadístico, esto es solamente una correlación moderada. Pero si lo vemos por la movilidad, que son datos que entregó el sistema de complejos de ingeniería, que se medían mediante GPS de los celulares de la población chilena, cuánto se movían durante el día, y entregaron este dato de movilidad en porcentaje respecto a la movilidad existente en la primera y segunda semana de marzo del 2020. Entonces, en la medida que la movilidad bajaba, hay una reducción del porcentaje de movilidad. Y ustedes ven que hay una relación casi directa entre el número de prótesis de rodillas realizadas y la movilidad del país que hubo. Entonces, y hay una alta. Entonces, si lo vemos por instituciones, claramente un regreso a poner prótesis de rodilla un poco más precoz en el servicio privado, probablemente por un tema de eficiencia, y que no fue nunca pillado por el sistema público. Si se fijan, antes de la pandemia, el sistema público ponía más prótesis de rodillas, sin embargo, posterior a la pandemia, el sistema privado es el que pone más prótesis de rodillas. Y dado todo este volumen de cirugías que quedaron pendientes, porque los pacientes no se mejoraron del precio, sino que se quedaron pendientes y no superaron por el tema de la pandemia, para recuperar la lista de espera y llevarla a lo mismo previo a pandemia, si se aumenta un 30% el volumen quirúrgico de prótesis de rodilla, nos demoraríamos 27 meses en volver a como estábamos antes de la pandemia. O sea, 27 meses. Y eso tendría un costo adicional de más de 318 millones de pesos mensual. Entonces, claramente una disminución importante en cuanto al número de prótesis y probablemente un poco mayor incluso que algunos otros países que lo reportan. En Austria, por ejemplo, fue un 22%. Pero hay otros países que reportan una tasa igual muy parecida a nosotros, por ejemplo la Escocia, y ellos calculan que con un 20% más de la producción podrían en 4 años volver a tener lista de esperas como antes. Nosotros si pusiéramos el mismo 20% nos demoraríamos 3,5 años, o sea, fue un poquito menos el impacto en nuestro caso. Y por último, pandemia y fractura de cadera, encuentro relevante. La fractura de cadera en reportes internacionales muestran que no hubo ningún tipo de reducción de la incidencia, los hospitales estuvieron trabajando para esta patología, tuvieron que recibir a estos pacientes de todas formas. Si bien había un aumento de mortalidad, era solo de aquellos pacientes que en su hospitalización contraían el COVID-19. Si no tenían problemas de COVID-19, la mortalidad era la misma. Y claramente hubo una disminución en la calidad de atención porque no se podían hacer todas las prestaciones que en general esta patología requiere. Pero en Chile se ve claramente que hay una reducción de prácticamente un 14% de la incidencia y probablemente esta es la incidencia de ingresos hospitalarios. Por lo tanto, como no debería haber una disminución de prótesis, o sea, de fracturas de cadera, probablemente una reducción del número de ingresos al hospital. Por lo tanto, hubo más fracturas de caderas que no se hospitalizaron. Y eso se ve claramente porque la relación de la incidencia tiene mucho que ver con los casos mensuales de COVID e incluso que la movilidad. Entonces, estamos hablando de los ingresos hospitalarios, por lo tanto, eso no significa que haya una fractura. Lo más probable es que haya fracturas de caderas que no se ingresaron por el colapso del sistema. Y la tasa de resolución quirúrgica, si bien iba aumentando hasta abril del 2020, en que estábamos acercándonos, pasando la barrera del 80% y mejorando como país, lamentablemente la pandemia nos devolvió la media y prácticamente después de iniciar la pandemia hemos mantenido esta tasa de resolución quirúrgica menor, o sea,
que no alcanza el 80%, que es lo que les mostré anteriormente que era deficitario. Probablemente si estas patologías tuvieran, tanto la prótesis de rodilla como la fractura de cadera estuvieran bajo el alero del GES, probablemente este impacto hubiese sido menor. O sea, por eso lo planteo. Y a nivel regional, la verdad es que todas las regiones se comportaron similares. El porcentaje de cirugía que tuvieron, no fue diferente entre el 2019 y el 2020. Y, bueno, eso lo comenté. Y queda aquí, para englobar un poco la presentación, ¿cierto? Creo que la Sociedad Chilena de Traumatología, eso lo he planteado, tiene que tener un rol en las políticas públicas para proponer, ¿cierto? Y para dar argumentos por los cuales más patologías deberían pertenecer al auge, dado que es la forma que podemos discutir si el auge le encuentra un bueno o encuentra un malo, pero es lo que hay hoy en día como parte del sistema para tratar de dar solución a varias patologías. O sea, el rol de esa sociedad debería ser contribuir, aportar y tratar de influir, ¿cierto?, en las decisiones de estas políticas públicas para agregar más patologías a la auge. Tenemos un problema de codificación, que bueno, no es muy atingente toda la presentación, pero por ejemplo en Chile no es posible, de acuerdo a los registros, diferenciar entre una prótesis que es de revisión o por una prótesis secundaria, etc. Y a largo plazo, y esto yo lo encuentro súper importante, tenemos una ley GES, tenemos pacientes con prótesis de cadera que están inscritos, están identificados, pero una vez que se opera el paciente, no sabemos cómo le va, no tenemos idea del seguimiento, de cuánto le dura la prótesis, de si quedó contento o no, cuál fue su resultado funcional en un año. Yo creo que al menos aquellas patologías que están dentro del GES deberían tener ese tipo de seguimiento, ¿ya? Lo único que tenemos como registro es lo que les mostré durante toda la presentación, son estos registros del BASE, que solo hablan del punto transversal del egreso hospitalario. Y probablemente, más allá del GES, deberíamos proponer y deberíamos idear un programa nacional para el manejo de fracturas de cadera que, como les decía durante la presentación, ideal y indispensable que sea interdisciplinar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor, por su clase. Muy interesante, muy también interesante que haya incluido aspectos de la pandemia, que en realidad no pensamos que iba a influir tanto en las estadísticas, y sobre todo usted que tiene un magíster en bioestadística, así que muchas gracias por su clase y por su tiempo. Hay varias personas que tienen dudas, no sé si desee leerlas a usted o se las podemos leer nosotros. Están en la Si me las sección puede de leer, yo preguntas. la voy respondiendo, te lo agradezco. Ya, aquí empezamos con... de aquí pregunta un espectador anónimo, ¿existe evidencia sobre beneficios de dispositivos TENS en cuanto a la disminución del dolor en artrosis de rodilla? Es como bien específico, en verdad, la El pregunta. TENS se refiere a la prestación que hacen los kinesiólogos, ¿no? ¿Eso se refiere o no? Está escrito con TENS, TENS. Exacto, sí. Ah, sí, bueno, es una forma que buscan los kinesiólogos tanto para activar el músculo como producir analgesia. La verdad es que evidencia fuerte no la hay, pero es una de las medidas que se pueden utilizar y tiene tan poco riesgo que vale la pena usarlo, ¿no? Las complicaciones de usar el TENS son bajísimas, es ampliamente accesible, así que no hay ningún problema en usarlo y uno se puede soportar, ¿cierto?, en esta evidencia que no es fuerte, es más bien débil, pero con varios trabajos que muestran, ¿cierto?, algún nivel de analgesia al usarlo. Sí, absolutamente recomendado. Aquí Javier Walker pregunta, ¿tiene datos de los pacientes que esperan reemplazo articular de cadera que no los cubre el GES en menores de 55 años? En menores de 55 años, no tengo los datos. Ok. O sea, Dice, tengo, el, ujú, el- el global sería lo que les mostré de los menores de 65, que obviamente incluye 54, 53, etc. Y mostré mm, el corte que era prácticamente el 42, 43% de pacientes menores de 65 años que requieren prótesis de cadera. Ahora no podría especificarte cuántos son menores de 55. Eso sí. claro. Y aquí pregunta otra persona, Matías Norambuena, si tomara a todos los pacientes con artrosis de Chile, ¿cuántos están con artrosis leve moderada y cuántos están en severa? Pregunta, en aproximado. Me encantaría saber, pero como les mencionaba, no hay un registro nacional al que uno pueda acudir. El Mm, único registro el que les mostré varias veces es el del BASE, que son los egresos hospitalarios, o sea, son todos aquellos pacientes, independientemente de dónde lo hayan hecho, en un hospital militar, en un hospital público, en un hospital privado, que se hayan hospitalizado en Chile, quedan registrados en el DAIS, queda registrado su ingreso hospitalario y su egreso.
Pero más datos como el que, la verdad es que no existen para poder darte, o no los tengo tampoco. Pero yo te diría con harta certeza que no existen. Ok, me parece que me pegué un poco. Sí, ¿Me quedó un escuchan bien? poquito congelado, Sí. pero no, ¿Me la verdad es escuchan, que sí? no tengo ese dato. Pero probablemente lo que sí es claro, y por reporte de otros países, la incidencia de artrosis, y tanto, igual que la incidencia de fractura de cadera va a ir en aumento por el envejecimiento de la población, eh, absolutamente conocido por todos, que la población está envejeciendo. Chile no está ajeno a eso, y probablemente tengamos cada vez más pacientes que requieran mejorar su calidad de vida con una prótesis de rodilla y de cadera y que estén en riesgo de una fractura de cadera. Ok, muchas gracias. Ahora, Yerko Albornoz pregunta, ¿qué es lo que hace realmente la diferencia en el aumento de la hospitalización de un paciente por fractura de cadera en servicio público o privado? Mira, probablemente son dos cosas. Uno, lo que hemos visto por ejemplo, te puedo contar la experiencia del Hospital San José. Cuando yo les mostraba ahí que la mediana de espera de cirugía era de 6 días, la verdad es que ellos han tenido una mejoría importantísima. La mediana de hospitalización, perdón, 6 días. Han tenido una mejoría importantísima. De hecho, cuando uno ve los datos del 2010, tenían una mediana de 12 días y ya a fines del 2018 tenían prácticamente 5 días. Entonces, en ese periodo de tiempo han ido disminuyendo la brecha, ¿cierto? Y eso se debe principalmente a dos factores. Uno, ingresaron a sus unidades de traumatología geriatras. Son los geriatras los encargados de recibir tanto a los pacientes para prepararlos para el pabellón, como también para la atención posterior a la cirugía. Y eso fue un punto de quiebre importantísimo para ir disminuyendo esta tasa de espera y la estadía hospitalaria, espera para la cirugía. Y el otro factor que influyó mucho es el hecho de aumentar la oferta de pabellón para esta patología. Ellos incluyeron en una franja que se considera, no sé si ubican la organización de los hospitales, pero eh, en horario hábil hay una cierta disponibilidad de pabellón, pero hay muchos hospitales que han creado programas para operar en horario no hábil, y ahí en esos horarios se dio más oportunidad para acceder a resolución de fractura de cadera, y eso fue lo otro que les disminuyó la tasa. O sea, en resumir, serían dos cosas. Uno, la interdisciplinaridad, porque el hecho de que esté un geriatra a cargo de los pacientes mejora, o sea, aumenta la posibilidad de que el paciente esté en condiciones de operarse antes. Y el otro, la oferta de pabellón. Son los dos factores que podrían cambiar la estadía hospitalaria. Ok, muchas gracias. Ahora, Alessandra Arufe pregunta, ¿cuál es una propuesta concreta que le agregaría al GES de artrosis de cadera? Concreta, bueno, a ver, yo soy bien cauto en esto, porque, claro, uno presenta los números, tiene toda la intención, me gustaría que todos ingresaran a OGI, pero obviamente aquí hay un tema también de recursos que limitan, que yo puedo decirle, yo quiero que todos se operen hay un límite, obviamente. Pero a mí me gustaría por lo menos ver una progresión, es decir, que si llevamos prácticamente casi 15 años operando solamente pacientes mayores de 65, probablemente a corto plazo ojalá incluir a los mayores de 60. O por lo menos también incluir a los pacientes con prótesis de rodillas. O sea, me gustaría ver un avance y siento un avance en la cobertura, porque siento que estamos un poco estancados hace mucho tiempo con la misma población y no se ha avanzado en el sentido de ir aumentando las coberturas progresivamente. Ujú. Valentina Gutiérrez también tiene otra pregunta. Dice, ¿qué complicaciones clínicas están asociadas a la espera de endoprótesis total de cadera? Complicaciones clínicas, ¿no? Mira, la verdad es que, como les mencionaba aquí, lo importante, y por eso la OCDE lo hace así, el número de prótesis de cadera y de rodillas son un indicador de la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, la mayor complicación no es médica, pero es más de su calidad de vida, de su entorno, de lo que lo limita, de lo que no le permite hacer, de lo que no se puede desempeñar laboralmente, y probablemente eso también tenga alguna repercusión desde el punto de vista de la salud mental. O sea, hay pacientes que llegan desesperados a necesito la prótesis de rodilla. Entonces, más que complicaciones médicas de que le va a pasar esto, le va a pasar esto otro, es su ambiente como persona, ¿cierto? Su calidad de vida lo que se ve comprometido. Yo diría que eso es lo más importante. La verdad es que concuerdo. También otra pregunta de Daniel San Martín
dice, si bien en la prevención primaria de artrosis de rodillas se menciona realizar ejercicio regular, las actividades traumáticas, como bajar escaleras o correr, ¿podrían influir en un mayor riesgo de artrosis a largo plazo? A ver, siempre se habla como que el uso fuera un problema para tener más... a ver, pongámoslo en orden. Probablemente si ustedes son sedentarios, están en riesgo de tener ciertas cosas. Si se van para el otro lado de la escalera, si hacen deporte competitivo, también están más riesgo de hacer cosas. Probablemente, como todo en la vida, todo lo que está al centro eh, es donde está un poco la combinación de lo bueno y lo malo, ¿cierto? Probablemente Mm. la gente que hace actividad física se mantiene activa y no tiene muchos riesgos de lesiones, pero tampoco tiene los problemas de la sedentariedad. Bajar y subir escaleras es una actividad de la vida diaria. Yo no creo que te ponga en más riesgo de tener artrosis. Para nada. Ok, otra pregunta de Javier Walker. Dice, ¿el recambio de prótesis también está cubierto por el GES? ¿Y en qué casos serían? Solo los mayores de 65 años y en caso de prótesis de cadera. ¿Ya? Y la última pregunta de esta sección, no sé si después la Maca quisiera leerlas del chat, porque también hay algunas en el chat, pero al menos de esta sección, la última pregunta es de Karen Carreño, y dice, ¿cómo se debería evaluar el fracaso del tratamiento médico para derivarlos a cirugía? ¿Por tiempo o por dosis con respecto a la funcionalidad? Voy a ahondar un poquito la pregunta ya aprovechándola. Eh, Ujú. creo muy relevante diferenciar dos cosas. La artrosis es una patología crónica y como cualquier patología crónica, igual que el asma. El salbutamol, ¿cierto? Es como el celecoxib y el tramal, y los inhaladores prolongados, ¿cierto? Son como el paracetamol, la actividad física, bajar de peso, todo lo que es la ecuación. Entonces, no se puede sacar la conclusión por una crisis del paciente, porque, no sé, se le ocurrió ir a la feria a comprar y se trajo, no sé, 5, 4 sacos de cosas y terminó con la rodilla hinchada y está con mucho dolor. Eso no es el criterio para decir que el tratamiento no funcionó, eso es una crisis. Pero si ustedes ven el largo plazo y ven el promedio, que la calidad de vida se ha ido deteriorando, a pesar de que ustedes aumentan los medicamentos que se usan de largo plazo y prácticamente están usando todos los días el de rescate, como el asmático que está todo el día usando salbutamol, ese paciente claramente no tiene una calidad de vida correcta y hay que cambiar el tratamiento. Y en la medida que esa calidad de vida se empieza a comprometer, ya estamos hablando de una artrosis severa y ese ya es el candidato a una prótesis. Ok, muchas gracias. Ahora la Maca va Ya. a seguir con las preguntas. En el chat hay dos preguntas. Primero, Cristina Rojas dice, dentro de todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas, ¿cuál es la que tiene mayor beneficio en la calidad de vida? Las tres primeras, las que son recomendación grado A, educar, hacer actividad física, ojo que esa actividad física no es hacer un deporte, es actividad física. O sea, salir a caminar ya empiezas a hacer una actividad física. Y la baja de peso. Son las recomendaciones grado A que se repiten en toda la guía, no solamente en la chilena, y que son de repente las que más se nos olvidan de hacer, porque, entre comillas, las damos un poco por hecho. Pero nos preocupamos de qué doy, si doy paracetamol, si doy esquedine, si doy glucosamina, esas tres son las más básicas y son las que más influencia en la calidad de vida tienen. El problema es que son las más difíciles de implementar, porque no es tomarse una pastilla. A todos los pacientes les gusta más tomarse una pastilla y creer que con eso se solucionó todo. El cambio de estilo de vida es lo más difícil de provocar, por eso hay que estarlo repitiendo constantemente, porque es la única forma de poder incidir en eso. Ya. La siguiente pregunta es de Marcelo Rojas y dice, según el algoritmo se indica el uso de celecoxib en pacientes refractarios a manejo solo con paracetamol. El problema es que uno, muchos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular y dos, hay pocos comprimidos al año para los pacientes. ¿Qué otras alternativas de manejo del dolor sugiere, considerando que el tramadol tiene sus inconvenientes con pacientes geriátricos y que y tan lista y que está y hay tan lista de espera tan prolongada? Mira, yo creo que los COXIB, como obviamente tienen riesgos secundarios, ¿cierto? Tanto el riesgo cardiovascular como el riesgo de cualquier AINE, ¿cierto? De comprometer otros sistemas. Es un medicamento de rescate, o sea, un paciente que está todos los días tomando celecoxib es un paciente que no está compensado. Esa es la situación. Eh, lamentablemente aquí no hay una sola receta de cocina para decir que esto es lo que yo haría, esto es lo que no haría. Pero yo muchas veces prefiero recurrir al tramal que estar con coxib
constantemente. Pero obviamente estoy de acuerdo con lo que menciona, porque también hay riesgos del tramal. El tramal no es un medicamento inocuo. Produce dependencia, tiene ciertos induce ciertos síndromes geriátricos, etc. Pero aquí lo importante es ir manejando un poco de acuerdo a paciente a paciente. ¿Y qué otra alternativa hay? Están las infiltraciones con corticoides, son infiltraciones locales, pacientes que son muy refractarios, que no responden a lo habitual. Se pueden hacer infiltraciones con corticoides en la rodilla, es súper fácil el acceso, no tiene muchas repercusiones sistémicas. Ahora, tampoco se pueden estar repitiendo todos los meses, porque también significa que el paciente no tiene una calidad óptima y hay que progresar en el tratamiento. Ya. Eso no está en la canasta GESA. Y la última pregunta que nos llegó hace poquito de Javier Walker dice, usted habló de la pandemia silente de osteoporosis. En el caso de las políticas públicas, ¿cómo se está previniendo esto? ¿No hay planes de densitometría ósea a pacientes específicos o terapias con vitamina D o calcio en jóvenes? ¿Qué recomendaría usted? No, primero de todo, yo creo que, o sea, como política pública no hay ninguna, por lo menos que yo sepa, pero creo o sea, con alta certeza te digo que no hay. Creo que la osteoporosis es un tema bien que queda un poco en el aire. O sea, yo por lo menos en el pregrado lo vi súper poco. Ahora tomo más conciencia de lo que es la osteoporosis. Y que es difícil de tratar y que probablemente ginecólogos, por ejemplo, que son los que hacen como la salud preventiva en las mujeres, podrían ahondar un poco más en eso. Yo creo que es una forma como política de salud pública, enfrentar la osteoporosis, porque es más prevalente en mujeres. Los hombres no sé cómo hacerlo, la verdad me lo he cuestionado varias veces, porque en general los hombres no seguimos un control sano, como que no tenemos esa relación que tienen las mujeres con los ginecólogos. Eso sería una parte. Y lo otro es que lo que hacen muchos spam, que es muy importante, que hacen estas gimnasias del adulto mayor. Yo creo que esa es una de las medidas que también ayuda un poco a la osteoporosis, el hecho de mantener a la población activa, pero probablemente el mayor impacto debe ser cuando llegamos hasta el punto de la menopausia, donde la terapia de reemplazo hormonal es uno de los factores importantes. No soy experto en eso, pero creo que podría ser un cambio en el juego el hecho de que haya más acceso a eso, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Esas fueron todas las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Hay No, una muchas gracias por hermana. la invitación y los felicito porque estoy viendo aquí que hay 400 participantes. Yo creo que montar una jornada de ese tamaño debe ser mucho trabajo. A usted por su tiempo, muchas gracias. Y nada, pues ahora que hemos terminado esta clase, ahora vamos a ir a un recreo y posteriormente vamos a pasar al sorteo de los 4 libros gracias a Elsevier. Así que vamos a estar en un recreo que va a durar desde ahora hasta las 11:05, yo creo, sí. Entonces nos vemos en 10 minutos. Bueno, muchas gracias, gracias. que esté muy bien.